¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos hoy? Dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Dios nos bendiga y nos ayude para que podamos realmente seguir paso a paso lo que Dios ha dejado para nuestra bendición y para que podamos un día ser salvos, porque ese es el plan de Dios, siempre lo fue desde la eternidad, así dice las Escrituras. Cuando leemos la palabra de Dios desde el Génesis encontramos ya con toda nitidez la forma en que Dios obró. Durante milenios enteros Él anunció realmente lo que habría de acontecer en el gran conflicto entre el bien y el mal hasta cuando Cristo regrese por segunda vez. Cristo vino en el año 4000 aproximadamente, el año 4000 me refiero hasta la era cristiana, ¿verdad? Donde comienza la era cristiana y nos encontramos 2000 años después ya. Y es notable que el Señor da mensajes a su pueblo para que no se extravíe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo encontramos esa realidad. Y aún textos generales que hablan acerca de que no se aparten de la verdad de Dios, porque el carácter de Dios es inamovible. Es un carácter perfecto, eterno, de amor, que nosotros por el pecado no entendemos muchas veces. Y por eso es que encontramos el mensaje a la Odisea. Yo quisiera leer solamente 2, 3 textos de ese mensaje tan particular que encontramos en la palabra de Dios. Algunos lo han tomado como un mensaje duro, diciendo Dios no es amor, ¿cómo nos habla de esta manera? Pero saben, en realidad es un mensaje de amor, porque Dios quiere que todos seamos salvos. Y la iglesia se fue desarrollando, estamos en la última etapa, que es la iglesia de la Odisea. Desde el versículo 14 leo un pasaje allí. Y dice, y escribe al ángel de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, o sea, el que hizo todas las cosas. El ángel transmite eso, como dice el texto bíblico, ¿verdad? Yo me saqué la palabra ángel, les profeso para recalcarla ahora. El ángel le recalca a Juan, allí estaba en Patmos. Y Cristo está hablándole también. Yo soy el principio, el fin, yo hice todas las cosas, el principio de la creación, lo que en la creación Él actuó en forma directa al ser humano. Por lo tanto, Él habla con cariño. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio. Ese es el problema. El problema de la Odisea es la tibieza espiritual, que es una tibieza de perdición eterna, por supuesto. Por eso el versículo termina allí en el versículo 20 y 21, dice así, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está hablando allá de la gran cena en la cual Él nos va a recibir en la patria celestial. Esa mesa de la cual la prueba inspirada habla con nitidez que abarcará kilómetros y kilómetros y kilómetros. Sin embargo, nuestra vista perfecta habrá de captarlo todo, porque así es Dios, nuestro amoroso Dios. Pero yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. ¿Por qué nos llama? Porque nos ama, porque quiere que heredemos la vida eterna, porque seamos fieles y que podamos estar en toda una existencia. No podemos entender hoy lo que es la eternidad, pero ya no habrá más fin. La eternidad es eternidad. Y eso es lo que Dios nos dice. Y luego el versículo 11, que es un texto realmente maravilloso, y dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese texto nos habla de dos cosas. Por un lado, de la victoria que tenemos que tener. Y también dice que esa victoria no es fácil obtenerla, ¿ustedes notaron? Cuando Cristo suspiraba en el Getsemaní, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Fue fácil? No.
De manera que sin Cristo nunca jamás podremos llegar a vencer. Tenemos que tener el Espíritu de Dios en nuestra vida para que podamos vencer la tibieza espiritual y llegar realmente a poseer esa naturaleza divina para vencer en el gran conflicto y participar. Qué amoroso es Jesús. Yo compartiré mi trono contigo. Pero recuerda, Rubén en este caso, vence. Tienes que vencer así como yo he vencido. Que Dios nos ayude para que de veras esa sea nuestra experiencia al estudiar este tema, inclusive que nos ayude a entender un poco más lo que es el zarandeo de Dios y lo que tiene que ver con lo que el Señor hizo siempre. El título dice así, Alicia. Truenos para un profundo despertar. Truenos. ¿Saben? Juan escucha truenos muy grandes. Eso lo vamos a estudiar enseguidita. Por eso dice así el título es un personaje especial. Aparece la historia, el reloj profético y nos encontramos viendo el fin del tiempo, el santuario celestial que debió ser comprendido y no siempre se entendió como vamos a ver hoy. Dios hizo todo lo que podía para que entendamos realmente la naturaleza del gran conflicto y también entendamos lo que es el cielo, lo que es la eternidad. Y ahora bien, zarandeo en el gran pueblo de Dios. Un zarandeo que Dios se lo narra a Isaías. Isaías tiembla al ver el trono excelso de Dios, al ver la grandiosidad de un Dios amante, de un Dios que es eterno y existe por los siglos de los siglos. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Soy hombre muerto porque he visto la gloria y mis pecados son terribles. Un ángel acude en favor de él y le dice así la palabra de Dios, allí en el capítulo 6 de Isaías, ¿verdad? Tu pecado es quitado, Isaías, pero yo te encomiendo una obra enorme. El pueblo de Dios estaba mal, estaba viviendo una experiencia realmente triste y dramática, pero entonces Dios le dice o le envía a Isaías de esta manera. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Entonces la simiente santa, ¿cómo será? Será como realmente llegará a tener la naturaleza de Jesús. Se habrá restaurado gracias a la cruz del Calvario totalmente en el ser humano. Cuando veamos a Cristo va a quedar el último vestigio, se va a terminar para siempre del pecado, me refiero en la resurrección, ¿verdad? Esto corruptible será vestido de incorrupción. Pero nuestro carácter debe ser transformado hoy. Por eso Dios lo envía. Y Isaías, yo imagino cómo habrá tenido su rostro Isaías. Cuando escucha esa voz impresionante del Señor que le dice, no te van a recibir, Isaías, pero tú tienes que hablar de todas maneras. Habla a mi pueblo, dile las cosas como son, y entonces, aunque tengas que cortar hasta lo último, como ustedes notan, porque así dice el texto bíblico, yo te digo una cosa, Isaías. La simiente santa saldrá de la tierra, brotará así como la encina y el roble. Cuán grande es nuestro Padre Celestial, cuánto nos ama, y Él quiere que entonces podamos vivir por los siglos sin fin. El zarandeo del pueblo de Dios en el primer advenimiento de Cristo. Realmente el Señor habla acerca del zarandeo que hubo cuando Él vino por primera vez. ¿Por qué no lo recibieron? Tantas profecías que encontramos en la palabra, y desde los portales del Edén. Dios les habla al hombre, todo fue hecho para bendición, y sin embargo cuando Jesús vino no lo recibieron. Por eso allí encontramos en San Lucas las palabras tristes de Cristo pocos días antes de ir a la cruz del Calvario. Y dice así. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz,
mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vino a visitarlo el autor de la vida, el que habría de morir en la cruz del Calvario. Incomprensible para nosotros. Sin embargo, Israel no estaría preparado y no estaba preparado. Lloraba al ver los sacerdotes y demás que estaban allí empedernidos en el pecado, entregados al pecado, no lo reconocieron. Ya no había más tiempo. Y llegaría el momento cuando Jerusalén ardería y quemaría, porque realmente el Señor les anuncia eso. En eso habrían de terminar. Ese pueblo elegido por Dios para una misión especial, en la misión de aquellos días, ¿verdad? Pero también hay un zarandeo espiritual, porque allí lo menciona, Jesús le habla a uno de sus discípulos, a Pedro, y le dice lo siguiente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús habla en forma a todo el pueblo de Dios, en forma global, ¿verdad? Y también en forma particular. Allí estaba el Simón Pedro. Jesús conocía muy bien el carácter del apóstol Pedro, cómo luchaba contra su propio carácter. Y le dice: Satanás ha pedido para zarandearte, Pedro, cuidado, debes cuidar en gran manera. Nosotros sabemos que Pedro lo negó, pero después se arrepintió profundamente. Y por eso dice allí: y confirma a tus hermanos de la victoria que yo obtendré en ti. Así es el Señor, nos habla de la victoria. El Señor nos castiga porque nos ama. Y yo digo, usando el lenguaje de la Odisea, nos ama y quiere vernos en la eternidad para siempre. Ahora bien, llegó tristemente ese momento cuando Jerusalén ardía, cuando quemaba, tal cual lo vemos allí en la pantalla, ¿verdad? Eso ocurrió en el año 70 de la era cristiana. Pero hubo quienes se salvaron, los que fueron fieles y estaban en los caminos de Dios, huyeron en el momento indicado por Jesús y alcanzaron la vida eterna, alcanzaron la salvación. Ahora, truenos para un profundo despertar. Juan ve en la visión truenos muy grandes. Vamos a leer acerca de ello en Apocalipsis 10, versos 1 y 2. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Bueno, es de la descripción clara de Cristo ahora glorificado. Juan ve ese cuadro, queda impresionado, el arco iris, el arco del pacto eterno. Y ahora el Señor se acerca para que realmente Juan pueda comprender una solemne hora, esa hora de esos 7 truenos, ¿verdad?, que habían de sonar. Ya leímos allí el versículo 1 y ahora leemos el 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Bueno, ahí vemos que el ángel pone su pie sobre el mar y sobre también, ¿qué dice allí? La tierra. Ese arcángel poderoso, que es Cristo mismo, habla ahora para que nosotros podamos entender. ¿Cuántos interpretan mal esto? Jesús habla a nosotros en forma particular para que no nos perdamos en la hora del fin. Por eso la pregunta está allí que dice: ¿por qué esta solemne escena, verdad? ¿Por qué? Porque realmente lo que habría de ocurrir no era sencillo. Era difícil y tan difícil como lo que pasó en el tiempo de Isaías. Pero el pueblo de Dios habría de caminar en pos del Todopoderoso. Por eso, ahí leemos ahora, pareciera una contradicción en primer lugar. Leamos el título. ¿Qué dice? El Apocalipsis, revelación no sellada. O sea, el Apocalipsis es revelación, no sellada. O sea, no está sellado, solamente una partecita. Porque Dios ve necesario para su pueblo, ya vamos a entender enseguidita. Ahora vamos a leer allí en el capítulo 22, versículo 10. Y me dijo:
no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Está terminando las Sagradas Escrituras, en realidad. En Apocalipsis 22:10 dice, no selles, no selles. Juan, no selles, porque el tiempo está ¿cómo? Está cerca, no está hablando a nosotros. Que vivimos en la hora final del gran conflicto y el tiempo de la gracia va a terminar. Pero saben, ahora lo que se encuentra allí, tenemos que entender, básicamente dice, profecías de Daniel, selladas ¿hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. Dios quiere que entendamos bien esto. Daniel no tuvo el privilegio que nosotros tenemos, de ver el cumplimiento de esas profecías, pero nosotros sí. Inclusive aquellos que tuvieron que vivir esa escena tremenda que vamos a ver ahora, en la proclamación del Evangelio, sufrieron un terrible chasco, que vamos a entender más claramente. Había una parte que el pueblo de Dios tendría que comprender, y Dios ya le había dicho a Daniel. Allí en Daniel 12:4 dice así, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Bueno, ese correr de aquí para allá se refiere al estudio de la palabra de Dios. Se refiere que la ciencia sería aumentada porque Dios le daría al hombre toda la capacidad para que el hombre pudiese entender las Sagradas Escrituras y también los elementos mismos para que la palabra de Dios fuese esparcida en la tierra. Vendría un tiempo de persecución terrible en el cual la Biblia sería destruida. Satanás trataría de borrarla del mapa, pero no podría. Y eso es lo grande, lo que Dios está diciendo. Muchos correrán de aquí para allá. Las hojas de las Escrituras serían realmente estudiadas profundamente y entonces se entendería la hora final del gran conflicto donde nosotros mismos estamos ahora viviendo en esta hora. Tercer, que hemos puesto el punto 3, así, predicción del gran chasco de 1844 y terrible zarandeo en ese chasco que allí se produce. Leamos lo siguiente. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Esta expresión la vamos a repetir varias veces en este tema, porque tenemos que entender esto. En realidad, allí dice con toda claridad el librito. ¿Habla de qué? Del libro de Daniel, que tenía que ser comprendido en su plenitud. Una parte específica, sobre todo. Y continuamos leyendo. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. En realidad la experiencia del pueblo de Dios sería maravillosa, llena de gozo, por un periodo corto, pero luego vendría un golpe muy grande. Por eso Dios se anticipa cuando llega ese momento. Sella inclusive una partecita para que escuchemos por qué tenía que ocurrir ese chasco. Y vamos a continuar leyendo cómo ocurriría ese chasco y ese zarandeo en el seno del pueblo de Dios. Bien, ahora es notable, ¿verdad? Guillermo Miller, y conocemos esa historia. Cuando yo digo que Guillermo Miller fue un guerrero, al principio de su vida fue un guerrero, es que Dios necesita guerreros para llevar el mensaje adelante. Pero Guillermo Miller fue fiel a Dios. Ya vamos a ver enseguida Guillermo Miller y lo que fue en general yo podía hablar mucho acerca de él. Su vida fue una vida dura, difícil al comienzo. Se encontraba, y ya vemos aquí lo que vamos a estudiar un poquito acerca de esto. Un sello dentro de la revelación. Estaba allí con toda nitidez narrándose lo siguiente. El versículo 3 dice: Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora vienen los truenos, ¿verdad? Y el ángel le dice ahí a Juan una cosa. 7 truenos exclaman fuertemente, como ruge un león. Y le dice algo a Juan. ¿Qué le dice? Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero hay una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan, esta partecita no escribas hasta que pase ese momento. Es necesario que el pueblo de Dios comprenda, es necesario que el pueblo de Dios entienda, que no se pierda.
Era un momento muy particular de la historia, por supuesto, y leemos ahora. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, el ángel es Cristo, ¿verdad? Porque se le llama el arcángel también a Jesús. Es notable, le dice a Juan con toda claridad, no escribas, porque el pueblo de Dios pasará por una experiencia especial. Justo al fin, ya está llegando la hora final. Y te digo una cosa, le dice, porque después el tiempo no será más. Después de esa profecía el tiempo ya no sería más. Estaremos viviendo horas adicionales de la gracia de Dios. Una hora muy especial y solemne en extremo. Claro, muchos no entendieron eso, pero leemos el versículo 7 en primer lugar. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Todo sería dado al pueblo de Dios del fin. Qué privilegio es el que tenemos nosotros. Sí, amigos míos, todo sería dado al pueblo de Dios en la hora final, porque nosotros tendremos que terminar el mensaje con una enorme luz. Hemos recibido una luz enorme, hemos recibido todo lo inspirado por Dios en todo el tiempo, y en la hora del fin el don de profecía. ¿Qué más podemos recibir como hijos de Dios? Allí está clarito lo que dice, ¿verdad? Como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Los profetas escribieron a través de los siglos y milenios para que nosotros entendamos y seamos salvos en la hora postrera. Toda la revelación dada ¿a quién? Al pueblo de Dios en particular, para que la comuniquemos a un mundo perdido, un mundo que no entiende acerca de Dios y un mundo que no entiende más ni siquiera acerca de su naturaleza. Niega todas las cosas, lo ha arruinado todo. El pueblo de Dios en la hora del fin tendría que entender estas cosas, pero ahora habría de pasar por un momento muy particular. ¿Qué dice el título, Alicia, ahora? Ahora el ángel habla nuevamente a Juan. Nuevamente Juan escucha detenidamente la voz del ángel que le dice: La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Juan, y la orden se escucha del cielo, ustedes notaron, ¿verdad? La expresión. Se escucha una voz poderosa que le habla y le dice: cierra, no, entiende esto, pero ahí ve y toma el librito que está abierto. Dios abría ahora la profecía en forma total para que fuese comprendida y para que entendiesen. ¿Cuántos dicen, bueno, esto? Primero leamos el versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Saben, esta profecía es enorme. ¿Por qué? Porque fue dada para que en nosotros entendamos. ¿Y cuántos se burlan inclusive de los que creen y estudian la palabra de Dios? Y dicen que en 1844 eso fue simplemente, fue un chasco terrible, y que Guillermo Miller y los que le siguieron y todos los que estaban allí, inclusive, que fueron muchos, miles también, predicaron el mensaje en forma tremenda, terrible y poderosa. Pero amigos míos, yo quiero decirles, estaba predicho por Dios. Estaba predicho para que el pueblo de Dios pudiese realmente anunciar, y nosotros necesitamos comprender eso hoy, para predicar con certeza el mensaje de los tres ángeles en esta hora postrera de la historia. Por eso leemos lo siguiente. La voz habla a Juan nuevamente para revelar lo sellado. Ahora Juan tenía que entender, como tú y yo tenemos que entender. Tenemos que comprender con claridad lo que fue ese chasco. Por eso cuando se abre el libro, trae un mensaje dulce como la miel, pero luego en el vientre sería amargo, extremadamente amargo. Le está anunciando un chasco terrible que habría de ocurrir. ¿Qué misterio sería revelado? Pero vamos a leer un texto del apóstol Pablo que habla del misterio eterno de lo que es el plan de salvación, porque es así. El plan de salvación es el misterio encubierto de los tiempos eternos
Antes que el mundo fuese, el Señor trazó todo para que tú y yo estemos con Él, estemos en la eternidad y vivamos para siempre. Dice así lo siguiente en Romanos 16. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ese misterio encubierto en los tiempos eternos, la gran profecía, o sea, el gran conflicto que ya va llevando casi 6.000 años, no fue solo, o sea, no marcha solo, sino que Satanás lucha contra la verdad y contra el pueblo de Dios. Pero el Señor lo reveló todo, en la eternidad, inclusive antes que el mundo fuese. Dios sabía lo que iba a pasar, sabía del problema enorme del pecado, pero la profecía de Daniel, de paso, lo dice con claridad. Lo aclara tanto para el primer advenimiento de Cristo como para el segundo. Ya vamos a ver enseguida eso. En el tiempo en el cual vamos a estudiar hoy, específicamente, o estamos estudiando ya, dice allí lo siguiente. Esa frase me gusta, vamos a leer, Alicia, para recalcarla simplemente. Pero en este caso, las porciones proféticas del libro de Daniel, 1260 años y 2300 años. Claro, eso es lo que habría de producir un chasco. No se entendía en ese momento, ni habría de entenderse. Por eso, la parte sellada ahora sería comprendida con nitidez. Ahora aquí leemos realmente es maravillosa la lectura que encontramos. En Mensajes Selectos leemos, tomo 2, leemos lo siguiente. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. La Escritura dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando se abrió el libro, se proclamó: el tiempo no será más. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento debe prepararse a un pueblo para que resista en los últimos días. ¿Qué les parece esta cita? ¿No es conmovedora? Dios abrió la profecía para que en la hora del fin, y nosotros conocemos la hora del fin, la que estamos viviendo, convulsionada al extremo, donde el hombre tiene el poder para destruir la tierra inclusive. Daniel no tuvo ese privilegio de entender esto. Solamente lo entenderemos si sufrimos en nuestra vida y dejamos a un lado el yo, dejamos a un lado tantas cosas que nos atan a esta tierra. Nos aferramos de Jesús, podremos cumplir la misión para la cual el Señor nos llamó en la hora postrera del gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora vemos un poco en cuanto a ese guerrero, Guillermo Miller, del cual les hablaba. Allí él comienza a estudiar la palabra de Dios de una forma muy particular. No avanzaba de un texto al otro mientras no comprendía ese texto, pero él pasó por una experiencia particular para todo eso. Era un fiel bautista, porque así fue al comienzo de su vida, pero luego las cosas cambiaron. Vamos a leer allí un poquito. La Edad Media y otros acontecimientos lo llevaron a la incredulidad y lo apartaron de su creencia en un Dios personal y se inclinó al deísmo. Él pensó, estaba sufriendo tremendos chascos en cuanto a Dios. Entonces en realidad comenzó a entrar en la triste realidad del deísmo, hasta el momento cuando Guillermo Miller, que tenía un carácter fuerte y firme, era un guerrero, va a una batalla que él se vio realmente mal en extremo, porque yo puse así, pero en el campo de batalla medita. Se puede meditar en un campo de batalla, pero así fue el caso de Guillermo Miller. Mientras las balas de los cañones de aquellos días iban de un lado al otro, y él veía que su propio ejército iba perdiendo la batalla y notaba que su vida podía terminar de un momento a otro, Guillermo Miller acude a un Dios eterno. Y si existe, Señor, permite que yo pueda vencer en esta batalla y que esta batalla realmente sea victoriosa.
y aconteció eso, porque allí vamos y leamos ahora. 1814. Sus fuerzas triunfan. Piensa realmente en un Dios personal, no más en el deísmo. Por eso, Guillermo Miller comenzó a estudiar la Biblia luego. Comenzó a estudiar la palabra de Dios, ahora quería conocer mucho acerca de ese Dios personal, de ese Padre amante que le había olvidado. Deja a un lado las teorías del deísmo y se aferra poderosamente a la palabra de Dios. Él quiere entender el lenguaje del cielo, el lenguaje del Todopoderoso. Por eso amó tanto la palabra de Dios. Y comenzó, bueno, antes vamos a leer. Él leyó, por supuesto, algunas profecías que tenemos que recalcar, que Cristo había dado a sus discípulos inclusive. Allí en San Mateo 24, que es un capítulo especial profético de Jesús, leemos en el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aunque no entendía del todo Guillermo Miller esto, sin embargo, ya comenzaba el mundo a tornarse especialmente particular. Y las palabras de Cristo estaban comenzando ahí a entenderse con claridad. El versículo 28 agrega: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora Guillermo se concentra en la redención. El tiempo de la venida de Cristo indudablemente estaba cerca. El tiempo de la venida de Jesús estaba más cerca de lo que él podía entender. Él lee detenidamente, analiza las profecías del Antiguo Testamento, lee el Nuevo Testamento, lee por todos lados, lee el Apocalipsis, etc. Los 5 eventos lo conmovieron. Y yo hablo de 5 eventos que fueron allá, por supuesto, vamos a repasarlos rápidamente. El primer evento, ¿verdad? ¿Qué fecha? Gran terremoto, 1 de noviembre de 1755. Allí ocurre ese terremoto que marca realmente el fin de la tremenda persecución. Yo digo porque en realidad Dios ayudó a su pueblo. Donde muchos murieron por Jesús, donde la palabra de Dios había echado por tierra, por eso había habido tanta ignorancia. Pero Guillermo Miller había estudiado ahora profundamente las cosas del cielo. El segundo acontecimiento, el oscurecimiento del sol, del 19 de mayo de 1780, donde el sol se puso oscuro, como vemos en la pantalla, y todo ese día con la oscuridad de las tinieblas que cayeron una vez sobre Egipto, y en la noche, cuando ya el atardecer llegaba, sale el sol, pero ahora la luna sale teñida de sangre como testimonio de la sangre derramada durante todo ese tiempo. Dios lleva el control de todo, amigos míos. El Señor es poderoso. Y Guillermo queda conmovido al ver las profecías de Dios, entiende cada vez más. Allí estaba viendo algo más, la caída de las estrellas, que ocurre recién el 13 de noviembre de 1833. Como vemos allí, tan solo 11 años antes de que la profecía de los 2300 años llegase a su fin. Y efectivamente, ahora Guillermo se concentra. Piensa en lo que será la eternidad, piensa en lo que será la resurrección, piensa en lo que será el día feliz, cuando el pueblo de Dios estará para siempre con Jesús. No comprende del todo por fuera, pero fue dulce, dulce en su boca. El despertar eterno había llegado, porque todo el pueblo evangélico de aquellos días entendía esto de esa manera, no entendía otra cosa. El quinto evento estaba por ocurrir. ¿Qué dice allí? Tan solo 11 años antes de 1844, el cielo se abriría para dar paso a la segunda venida de Cristo. Él cree que estaba frente a la segunda venida de Cristo y todo el pueblo comienza a estudiar. Comienza a crecer y crecer más y más la predicación. Hace una promesa incondicional ante Dios y dice: Señor, yo al entender las cosas del cielo haré realmente lo que pueda para llevar adelante la proclamación del Evangelio. Aunque Guillermo Miller no era un predicador, y mucho menos si cuando llegó el momento de predicar tambaleó y tembló entero, porque esa fue la realidad. No puedo contar toda la historia, pero es una historia conocida para muchos por lo menos. Amigos míos, Dios es grande. Guillermo Miller fue un hombre transformado por el Espíritu de Dios, como tenemos que ser nosotros también en esta hora.
transformados por el Espíritu de Dios, como leíamos recién en el mensaje a la Odisea, para que podamos ser salvos y podamos heredar la eternidad. Los 2300 años habían sido dados. Por eso Daniel 8:14 decía: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Cuál fue el error de Miller? Alguno dirá, sí, Guillermo Miller se equivocó. No, amigos míos, no se equivocó en la profecía. Los cálculos fueron hechos exactos. Y vamos a repasar rápidamente ahora, vamos a leer de nuevo el texto de Daniel para entender mejor. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En aquellos hombres la ciencia se había aumentado en gran manera. Comenzaba a surgir el despertar. Ese despertar que era dulce, porque según la creencia Jesús llegaría en ese momento o pocos días después. Pero saben, ya Guillermo Miller había entendido que la profecía era maravillosa porque desde el 457 comenzaba a contarse, desde el 7º año de Artajerjes, y ahí avanzaría de esta manera hasta que llegase hasta el Mesías que habría de ser bautizado en las aguas del Jordán. Entiende también que Cristo murió en un tiempo exacto, de manera que en el 34 la gracia de Dios se retira ahora del pueblo de Dios como nación elegida para proclamar el Evangelio eterno. Así puede pasar con nosotros también, si no somos fieles y si no hacemos la voluntad de Dios. Por eso, mi apreciado amigo, escuchemos mucho lo que estamos estudiando. Pensemos en serio. Ve efectivamente lo que había acontecido. Desde el 538 a 1798, esa terrible persecución de los 1260 años que se llevó a cabo, pero el remanente de Dios se mantendría. Satanás no podría destruirlo. ¿Qué decía el profeta Isaías? Habría de brotar. Es que es imposible. Satanás no podrá vencer en el gran conflicto. Y Dios quiere que tú venzas. Muchas cosas tal vez no podamos entender como le pasó a los que vivieron en esos días, pero el Señor es poderoso. Y llegó ese 1844. No puedo narrar todo lo que fue. La esperanza en ese año se proclamó en forma impresionante la segunda venida del príncipe de la vida. Y la creencia de aquellos días, vuelvo a recalcar, era el retorno de Cristo en gloria y majestad y la resurrección. ¡Qué grande! Vivir esas horas. Y los que vivieron en momentos inclusive antes del 22 de octubre de 1844, porque sacando los cálculos es así, no, ni siquiera lloraron, porque dijeron, total, ellos van a resucitar en pocas horas más. Pero amigos míos, era dulce, como decía, Dios le había dicho, ¿verdad?, a Juan, será dulce como la miel, pero amargará tu vientre. Y saben, no era el momento de la venida de Cristo, pero era un momento muy grande que acontecería ahora en los cielos. ¿Qué ocurre en el cielo y en la tierra a partir de ese momento? Leamos allí en el capítulo 11 Apocalipsis. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ese tiempo del juicio investigador, de un breve juicio investigador que estaba anunciado en el libro del profeta Daniel, cuando Jesús pasaría del lugar santo al santísimo, no es comprendido del todo. Y es lógico porque en aquellos días no se podía entender. El conocimiento comienza a correr las hojas de la palabra de Dios de un lado para el otro. Habrían de estudiar profundamente. Cuán tremendo fue. El versículo 19 es clave y dice así. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Claro, allí dice, el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Pero ellos no entienden, pensaban que era la segunda venida de Cristo. Sin embargo, pocas horas después pudieron entender. Cuando ocurrió el chasco, el amargo chasco, he aquí que los hijos de Dios oraron y clamaron a Dios y comenzaron a estudiar profundamente las cosas del cielo. Y entonces el pueblo de Dios comenzó a entender y quedó el remanente, un remanente reducido, unas 50 personas. Pensar que ese fue la restauración
de la verdad eterna, tal cual lo que decía Isaías, ¿verdad? Con toda nitidez. El evento más solemne de la historia, el quinto evento, ahora habría de ocurrir, y leemos de esta forma en Apocalipsis 6. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, ese es el mensaje que nosotros tenemos que anunciar. Tenemos que entender que los cielos se abrirán muy pronto, que la tierra temblará, que las cordilleras se hundirán y habrán de surgir, pero el pueblo de Dios estará preparado para recibir a su Salvador. Pero tenemos que alistar un mundo, ¿verdad?, para que esto ocurra. Pero volvemos a Miller ahora. Estudió la palabra de Dios en forma muy grande. 1831, allí ponemos, Guillermo Miller y otros comenzaron a predicar la inminencia del retorno de Jesús, allí en 1833 hasta 1844. Se reunían en grupos, en grandes carpas también, en salones inmensos. El mensaje era proclamado con poder. Por eso la descripción de Daniel se cumple al pie de la letra, ¿verdad? Pero la entendemos como tenemos que entenderla. Cuando el chasco llega, las cosas no fueron sencillas en aquellos días. Pero para nosotros, ¿cómo es hoy? Podemos estar nosotros hoy durmiendo acerca del fin de la gracia de Dios. Cristo en el santuario celestial, y quedan, dice allí, unos 50, puse 50 directamente, aproximadamente, estudiando, y no pierden la fe, no pierden la esperanza de ninguna manera, sino que ruegan al cielo, y se abre esa luz enorme del santuario celestial. Cuando Cristo pasa del lugar santo al santísimo, todo fue claro. La fe que duró 5 años, más o menos después del gran chasco, Guillermo Miller vivió 5 años más. Muchos acudían de los predicadores, inclusive porque la apostasía fue masiva en esos días. Y le decían: Guillermo, te equivocaste. Y Guillermo dijo: no, yo esperaré hasta el momento cuando Dios me revele más. Guillermo Miller murió sin entender el santuario celestial. Guillermo Miller llegó a entender muchos mandamientos, pero no llegó a entender, por ejemplo, el 4º mandamiento. Estaba casi al borde, pero la influencia de aquellos que no querían aceptar las cosas de Dios fueron más grandes. Guillermo Miller no tenía la culpa, era ancianito ya en esos días y murió en la gloriosa esperanza de ver a Jesús pronto, y lo verá cuando Él vuelva por segunda vez. El cuarteto dice así, meditemos en estas palabras.
grande es poder entender lo que estábamos realmente recién escuchando, ¿verdad? ¿Quieres llegar al cielo? Juan ve ese cielo. Yo voy a leer aquí un texto donde en el Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Hay cuadros enormes allí, en donde Juan ve las escenas. El versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Claro, ve el final del milenio también, que nosotros ya hemos estudiado, por supuesto, y conocemos lo que fue ese milenio. Pero, amigos míos, Dios quiere que nosotros estudiemos para poder proclamar ese evangelio admirable. Los vientos son detenidos en esta hora crucial del gran conflicto. Leamos allí en Testimonios para los Ministros en la página 444 lo siguiente. Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política, representados como siendo retenidos por 4 ángeles. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Se cumplió la palabra de Dios, hoy la tierra se estremece, hay violencia por doquier, hay maldad por todos lados. El hombre tiene el poder de destruir la tierra y podría aniquilarla. Potencias enormes, pero el Señor detiene los vientos, la seguridad nuestra, para que tú y yo seamos salvos, para que heredemos la patria celestial y lleguemos a vivir para siempre. Terrible zarandeo en esa, la hora del pasado, y esta hora, ¿verdad? Por supuesto, llamado a la Odisea, como hoy leíamos al comenzar el tema. Pero saben, esta cita me impresiona y vamos a leerla en Cuenta de los Testimonios, allí, el tomo 3. Un ángel que volaba por el medio del cielo puso el estandarte de Manuel en muchas manos, mientras que un poderoso general clamaba con voz fuerte: acudid a las filas, ocupen sus posiciones ahora los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Salid de entre ellos y separaos, y no toquéis lo inmundo, que yo os recibiré. Yo seré por padre y me seréis por hijos e hijas. Acudan todos los que quieran en auxilio de Jehová contra los poderosos. Qué tremenda cita, ¿verdad? Acudan a las filas de la última batalla, porque yo llegaré pronto, pero ese pronto es la venida de Cristo es inminente. El tiempo no será más, decía la profecía. ¿Qué estamos haciendo? Estamos proclamando el mensaje de los 3 ángeles como deberíamos. Yo quiero leer de nuevo este texto en el capítulo 10, el versículo 11. ¿Qué dice allí? Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, la misión del pueblo de Dios fue levantada en la última hora para anunciar el último mensaje. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Eso es lo que está diciendo. Esa es nuestra misión. No hay otra cosa. Por lo tanto, mi apreciado amigo, entendamos que realmente tenemos la tarea unidos a Jesús, por supuesto. La lluvia tardía jamás podrá descender de otra manera. Dios nos levantó con ese propósito, como pueblo de Dios, en la hora postrera del gran conflicto. A partir de 1844 en adelante, Jesús está intercediendo por nosotros. Pronto la gracia va a terminar. Es lo que dice la Biblia. Estamos preparados, estamos cumpliendo con nuestro deber en la hora en la cual existimos. Pensemos un poquito en serio, en extremo, ¿verdad? Por eso, condición indispensable. Y el apóstol Pedro ya le habla después del Pentecostés, habla de eso y es lo que tiene que repetirse en el día de hoy. ¿Qué dice allí el capítulo 3 de Hechos, el versículo 19? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y ese refrigerio es el descenso de la lluvia tardía. Los discípulos recibieron la lluvia temprana
en donde inclusive el Señor los capacitó para hablar en otras lenguas, para que todos entendieran el mensaje. Ellos eran indoctos totalmente, eran pescadores humildes, pero sin embargo en una generación llegó el Evangelio, todo el mundo conocido. Nosotros tenemos hoy tantas cosas estamos en nuestras manos. Estamos escuchando la palabra de Dios a través de instrumentos de ciencia que lo poseemos, que por supuesto nada tienen que ver con los días de Guillermo Miller. Pero mi hermano y amigo, ¿qué estamos haciendo? Estamos comprendiendo el lenguaje de Dios. Estamos entendiendo lo que significa la hora actual. Estamos rogando a nuestro Padre Celestial que nos envíe el Espíritu Santo con todo el poder a fin de que lo recibamos, porque la lluvia tardía será dada para madurar el fruto de la tierra. Será dada de tal forma para que de veras nosotros podamos recibir, porque nosotros solos nada podremos hacer, en absoluto. Pero Dios ha provisto a su pueblo, pero el asunto es que nosotros estemos preparados. Lo necesario para que lo recibamos con poder. Y el Evangelio, que aunque vaya contra los pensamientos de un mundo perdido, sacuda y millones acepten a Jesús antes de que Él regrese con poder en las nubes de los cielos. El versículo 20 agrega: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. De manera que antes que la lluvia tardía venga, no de ninguna manera Cristo va a regresar. Nuestra oración de hoy debe ser: Señor, permite que recibamos el Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros en forma copiosa. Y algunos ni siquiera creen en el Espíritu Santo. Eso es terrible. Escudriñemos la palabra de Dios como fueron nuestros hermanos de 1844 o en torno a esos años, para que de veras no seamos ahora chasqueados en el día cuando se abra el cielo y ahora Cristo retorne con poder y la resurrección se produzca en forma impresionante, más allá de lo que nuestra mente puede entender y comprender. Estamos entendiendo en este día o en el día en que tú veas y estudies este programa lo que esto significa. Este set fue preparado y está siendo preparado para eso. Todo para que podamos llevar el mensaje adelante. Por eso los que están ayudando, yo los felicito porque se están... ¿Por qué? Porque también yo mismo participo y también está allí, nos encontramos con Alicia acá, está también Matías, está Mariano, todos juntos y muchos más que estamos colaborando para que esto pueda ser llevado adelante. Hagamos cualquier esfuerzo, mis apreciados y queridos hermanos en Cristo, para que de veras la obra llegue a su final, llegue al fin del gran conflicto y todos podamos abrazarnos en la patria celestial. Dice el verso 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, ese texto es maravilloso, el texto 21. A quien de cierto es necesario que el Señor, ¿qué tiene que pasar? El Señor no va a retornar antes. No puede retornar mientras el mundo entero no conozca el Evangelio y entienda el mensaje de los tres ángeles, y sobre todo el tercer ángel, que denuncia los pecados de la Babilonia moderna en la hora del fin, en forma categórica. Por lo tanto, sintamos ahora el golpe, y si no sentimos fuerzas es porque Dios está actuando en nosotros. No hay otra manera de recibir el Espíritu Santo de Dios. Sin esa unción especial del Espíritu de Dios no puede pasar lo de las vírgenes. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? 5 de ellas no estaban preparadas, sin embargo habían predicado acerca de la venida de Cristo, habían guardado el sábado, dice también la palabra de Dios, o sea, creían, tenían la antorcha y en sus manos, que era la Biblia, buscaron, pero ¿qué les faltaba? Aceite, no tenían en sus lámparas aceite. Corrieron para buscar, pero era demasiado tarde, el tiempo de la gracia va a terminar así. Y mi preciado amigo, por lo tanto debemos orar hoy grandemente por esto. Cristo no vendrá, estoy leyendo allí, Cristo no vendrá antes del fin de la proclamación del tercer ángel. A veces nosotros oramos mal y decimos, ¿por qué no viene Jesús? Señor, ven Señor. Claro que tenemos que orar por la venida de Cristo, pero nuestra mayor atención debe estar ahora, Señor, envíanos el Espíritu Santo. Que descienda el Espíritu Santo en la dimensión de la lluvia tardía, porque de lo contrario seremos chasqueados
y ese zarandeo no tiene más remedio. Nos perderemos para siempre en el lago de fuego y seremos destruidos con Satanás, el autor del pecado. Pero estamos listos de veras. Quiero verte y abrazarte debajo del árbol de la vida. Quiero ver a Jesús cara a cara, viniendo en gloria y majestad. Quiero iniciar la eternidad contigo, acudir a los pies de Jesús en ese día glorioso, ver sus rizos, porque así es descrito, su rostro sonriente de majestuosa, su cuerpo de una estatura enorme, pero saben, poco superior a Adán, el primer hombre de la tierra, que pecó desgraciadamente contra su Hacedor, pero la cruz del Calvario logró rescatarlo. Por eso Adán habrá de cantar y alabar a Dios como nunca, al ver esa figura y aún al ver los hombres, nosotros pequeñitos, pero que iremos creciendo más y más hasta alcanzar la estatura que tendremos, ¿verdad?, finalmente, cuando el Señor termine con todo. Por lo tanto, sed puros y santos, dice este maravilloso himno, que ojalá lo entonemos aún cerca de nuestra pantalla. Furiosa tempestad hay en torno a este mundo, apreciado amigo. Pero entendemos que está cercano, muy cerca a la venida de Jesús. La tempestad es enorme, pero como Cristo calmó la tempestad en aquellos días sobre el mar de Galilea, el Señor quiere calmar la tempestad de nuestra vida para siempre. Quiere que le veamos venir en gloria. El Señor anhela que termine esta tierra, por lo tanto, pidamos por el Espíritu Santo de Dios para que llegue a este mundo y podamos, por supuesto, sobre nuestras vidas y podamos proclamar con ese poder el Evangelio eterno. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, que descienda sobre nuestra vida tu Espíritu. Te rogamos que tu pueblo en esta hora reciba la lluvia tardía, Señor. En esta hora de zarandeo también, terrible zarandeo, podamos ser de aquellas vírgenes sensatas que salieron a recibir al esposo en la hora posterior de la historia. Acompáñanos y bendícenos con tu poder inmenso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, Señor. Que Dios nos bendiga, amigos míos. Que el Señor nos acompañe con su poder y su gracia. Y pronto nos encontremos en una eternidad.